Hablamos de los proyectos X-15 de la NASA, la Marina de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en conjunto. No estamos hablando de cualquier otro programa al uso, sino de un programa en concreto al que se le atribuye un hito que marcaría un antes y un después en la historia y que justificaría lo que a posteriori veríamos con los programas Apolo y etcétera. Y ese hito es, ni más ni menos, el atribuirse el poder alcanzar la línea de Kármán o incluso superarla, tal y como indica el artículo de Wikipedia, es decir, superando los 100 kilómetros de altitud, tal y como podemos leer hoy en la archiconocida y consultada enciclopedia web. A este proyecto se le atribuyen un montón de desarrollos técnicos, como sería por ejemplo el de situar propulsores en la nariz del avión, o incluso en las alas o en otros extremos de la aeronave, para así poder conducirla y maniobrarla en una altitud atmosférica en la que ya no habría gases sobre los que empujar, atribuyéndose al hecho que por ello luego podrían manipular las cápsulas espaciales o incluso que el transbordador Columbia y sus propulsores externos, que también le atribuyen esa capacidad de desplazarse y maniobrar en un prácticamente vacuo espacio, también vendrían del desarrollo de los X-15. Por lo tanto, los X-15 se nos presentan como el pretexto, como el señuelo que vendría a justificar que en efecto la tecnología para salir al espacio exterior existía. Y sin embargo, como veremos, esto es muy dudoso. Vamos a ver el film original de los archivos NASA y a sacar jugosas conclusiones. The B-52 pilot taxis to the takeoff runway. The upper fin of the X-15 extends through a notch in the trailing edge of the B-52 wing. So the flaps of the B-52 cannot be used for takeoff or landing. The ground support vehicles are soon left behind as the B-52's speed rapidly increases. On a hot day, more than 12,000 feet of runway is required to achieve liftoff at 170 to 180 knots. Snugly tucked in the X-15 cockpit, the pilot is no doubt recalling the good old days before wing mounting, when he had to squeeze into the cockpit down through the bomb bay. This maneuver was accompanied by considerable huffing and puffing, and a big sigh of relief when he was finally strapped in the seat. Nothing to do now but sit back, relax, and mentally help the B-52 pilot with his flying. Wing mounting of the X-15 permits the ejection seat to be utilized in an emergency, while the aircraft is still attached to the B-52 shackles. Una película de la NASA sobre el proyecto de investigación X-15. Así, con lo que probablemente sea la descripción más clara sobre el desarrollo de los proyectos de NASA, comienza lo que en síntesis parece, cuando se observa en su conjunto, un nuevo relato de ciencia ficción. Obviamente, las pruebas de los X-15 existieron y gracias a ellas se pudo llegar a conclusiones, tal vez no a los desarrollos que la Agencia Espacial y Militar atribuye a todo esto. Cuando gracias al revisionismo histórico se nos ha descubierto que toda la caterva de componentes y arquitectos del heliocentrismo proviene de esa rancia escuela de los jesuitas, y se ha denunciado esto en público, todavía se tilda de conspiranoicos a quienes rodean ese círculo con pruebas y lo presentan en su conjunto. Y no obstante, toda la carrera espacial está teñida de ese tufillo religioso, ora sexual, según el momento y según la circunstancia. Y el X-15, como vemos, no iba a ser menos, pues fue llamado Sion, aludiendo a esa fracción de Jerusalén que era la ciudad de David. Posterior a la muerte del rey David, el término se emplearía para designar el monte en el que estaba situado el templo y por tanto pasaría a ser el monte Sion
y más tarde sería empleado también como alusión a esa ciudad prometida. Pero en cualquier caso, siempre tintes de índole religiosa. Okay, your position looks good, Joe. Let's go Dallas Ion. Haven't gotten to 1 minute warning yet. One minute. LSI. Push to 10. El North American X-15 era un avión propulsado por un cohete hipersónico operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA como parte de la serie de aviones experimentales X-Plane. El X-15 estableció récords de velocidad y altitud en la década de 1960, llegando al borde del espacio exterior y regresando, según ellos, con valiosos datos utilizados en el diseño de aeronaves y naves espaciales. El récord mundial oficial del X-15 para la velocidad más alta jamás registrada por un avión motorizado tripulado se estableció en octubre de 1967, cuando William Knight voló a Mach 6.7 a 102.100 pies o 31 kilómetros de altura a una velocidad de 4.520 millas por hora, o lo que es lo mismo, 7.274 kilómetros hora, cuyo récord se ha mantenido intacto a partir de la fecha. Durante el programa X-15 hubo 13 vuelos y 8 pilotos cumplieron con el criterio de vuelo espacial de la Fuerza Aérea al superar la altitud de 50 millas, o lo que es lo mismo, 80 kilómetros, calificando así a estos pilotos como astronautas. Los pilotos de la Fuerza Aérea calificaron para alas de astronauta de inmediato, mientras que los pilotos civiles finalmente recibieron alas de astronauta de la NASA, pero en 2005, 35 años después del último vuelo del X-15. ¿Por qué, si los otros pilotos civiles alcanzaron la cota de altura de los 80 kilómetros, no recibieron en el acto sus alas de astronauta, al igual que sí las recibirían los pilotos de la Fuerza Aérea? Este programa conjunto de la NASA, la Fuerza Aérea, la Armada, operó el más notable de todos los aviones de investigación de cohetes. Compuesto por una estructura interna de titanio y una superficie exterior de una aleación de cromo-níquel conocida como Inconel X, el X-15 tuvo su primer vuelo sin motor el 8 de junio de un lejano ya 1959, mientras que el primer vuelo equipado con motor tuvo lugar el 17 de septiembre de 1959. Debido al gran consumo de combustible de su motor de cohete, el X-15 fue lanzado desde un avión B-52 a unos 45.000 pies de altitud y a velocidades superiores a 500 millas por hora. El avión estableció por primera vez récords de velocidad en el rango de Mach 4.6 con Mach 4.43 el 7 de marzo de 1961,
Mach 527 el 23 de junio de 1961, Mach 64 el 9 de noviembre de 1961 y Mach 6,7 el 3 de octubre de 1967. También estableció un récord de altitud de 354.200 pies, 67 millas, el 22 de agosto de 1963 y proporcionó, según la agencia, una enorme cantidad de datos sobre el flujo de aire hipersónico, el calentamiento aerodinámico, el control y la estabilidad a velocidades hipersónicas y los controles de reacción para vuelos por encima de la atmósfera, así como técnicas de pilotaje para los pretendidos reingresos, incluyendo factores humanos e instrumentación de vuelo. El exitoso programa contribuyó al desarrollo de los programas de vuelos espaciales pilotados Mercury, Gemini y Apolo, así como el programa espacial Shuttle. El vuelo final del programa se realizó el 24 de octubre de 1968, según consta en la Administración Nacional de Archivos y Registros de la agencia NASA. Y aquí de nuevo tenemos que hacer otro ejercicio de fe, dado que no existe siquiera una triste fotografía, una grabación o captura alguna que mostrara, aunque fuera, el altímetro. Por lo tanto, de nuevo tenemos que creer esas afirmaciones de que algunos de estos vuelos traspasaron la línea de Kármán o lo que llamamos la frontera de la atmósfera con el espacio. De nuevo nos vemos abocados a eso, a un ejercicio de credulidad sobre la institución NASA, sacrosanta de la ciencia astronáutica. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que creerles? Es decir, aceptamos según los datos de la agencia que la perspectiva científica, el desarrollo y los logros que alcanzarían los proyectos del X-15 servirían, por ejemplo, a los retropropulsores y diversos motores propulsores que impulsan pretendidamente esas cápsulas de los programas Apolo y de los programas de SpaceX en el pretendido vacuo del espacio. Y a su vez, se asevera que como el X-15, que no deja de ser un cohete con unas pequeñas alas, pero aerodinámicamente eficiente, alcanzaría esas cotas de 80 kilómetros, ello sirvió para, sin mayor pudor, iniciar las pruebas y lanzar a ese espacio a nada más y nada menos que un armatoste como el Columbia. En la misma época en que tenían lugar los vuelos, se comenzaban a utilizar frecuentemente lentes con ojo de pez. Estas eran específicamente usadas por meteorólogos, pero por supuesto también la agencia NASA no demoró en hacerse con ellas. Y no obstante esto, cuando repasamos las imágenes y vemos al X-15 en las supuestas mayores cotas de altitud que se presume alcanzó,
sin tener debidamente el dato de la altitud a la que estaba el X-15 durante las presentes tomas, pero sí comprobando que en efecto se ve todo el cielo negro en derredor y por tanto ni una estrella, deducimos que se encontraba a gran altitud. Y no obstante, y a pesar de ello, el horizonte luce absolutamente plano. Y con sus horizontes planos, esto que empezó como una película, según nos decía la NASA, sobre el X-15, concluye con que tenemos directamente de la propia agencia espacial una prueba de que en efecto el horizonte es plano. Los pilotos tuvieron que someterse a entrenamientos específicos para resistir las fuerzas G de las aceleraciones. Ahora bien, lo que nos preguntamos, si este avión alcanzó una velocidad máxima de Mach 6-7, más de 6 veces, casi 7 veces la velocidad del sonido, ¿qué pensar de las velocidades que ofrece la misma agencia espacial en tanto en cuanto a las reentradas de sus pretendidas cápsulas, con velocidades que oscilan alrededor de unos salvajes y alocados 40.000 km por hora? ¿Cómo es posible que solo 6 años después de estas pruebas, una cápsula como la del Apolo 11 pudiera reentrar a esos 40.000 km por hora, tener resuelto un problema mayor como la exposición de la parte trasera de la cápsula sin ninguna aerodinámica, sin ningún alerón, al mayor rozamiento durante la reentrada con una velocidad de 39.000 y pico kilómetros por hora, sin un triste alerón o timón para poder reconducir esa cápsula? ¿Acaso también pretenden resolver que con los propulsores exteriores podían andar corrigiendo la trayectoria? ¿Quién puede creerse semejante tontería? El caso es que, a nada que revisamos cualquier programa militar, gubernamental o institucional por parte de la NASA, los tres cuyos cuales obedecen a un mismo factor, nos topamos con que son recurrentes las anomalías que nos hacen pensar que todo, absolutamente todo, ha sido una gran patraña. Que un avión pueda elevarse a 80 o 90 kilómetros de altitud jamás justificará que cohetes o un pretendido transbordador espacial conectado a 2 cohetes Saturno puedan abandonar nuestro mundo. Esto es algo que solo existe en la ciencia ficción de NASA, en las mentiras y montajes televisivos y en las mentes de todos aquellos que, como nosotros, en un pasado, se dejaron arrastrar por esta marea de mentiras. La conclusión a la que llego es que el X-15 es algo así como la navajilla suiza de la carrera espacial. A él se le atribuyen muchos logros, por ejemplo, que gracias a las expediciones presuntamente espaciales, pues se logró el primer uso de controles de reacción para control de actitud en el espacio. Transición exitosa, nos decía NASA, entre controles aerodinámicos y controles de reacción. Demostración de la capacidad de un piloto para controlar vehículos aeroespaciales propulsados por cohetes a través de la salida atmosférica. Primera reentrada atmosférica aerodinámica pilotada. Desarrollo de grandes tanques de caída supersónicos. Demostración de la capacidad de un piloto para funcionar en un entorno ingrávido. Primera aplicación de técnicas de gestión de energía. Desarrollo del primer gran motor de cohete controlable, clasificado por el hombre reiniciable. Primera aplicación de la teoría hipersónica y los datos del túnel de viento a un vehículo de vuelo pilotado. Y desarrollo del primer traje práctico de presión total para la protección de pilotos en el espacio. Y no obstante, debo recordarles que los pilotos del Apolo 11 presuntamente hicieron una reentrada a 40.000 km por hora prácticamente, cuyos datos no tienen nada que ver con los que hemos visto aquí, y que lo hicieron incluso sin trajes espaciales. Pero no solo eso, sino que a la tecnología del X-15, como vemos, al desarrollo de este proyecto,
como hemos visto durante el reportaje, se le atribuyen todos los propulsores, todos los controladores, toda la técnica, en consecuencia toda la tecnología que haría posible las misiones Apolo, las misiones espaciales, las presuntas misiones del transbordador Columbia con la ISS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera tenemos una imagen de esos vehículos maniobrando en el aire con esos propulsores. Como siempre, el material audiovisual nos deja en la más absoluta ignorancia y no podemos comprobar una vez más, cosa a la cual estamos acostumbrados en la carrera espacial, la veracidad de unos hechos que se presentaron como reales por una agencia que no deja de ser sorprendida constantemente mintiendo. Esto ha sido el canal de Acoria, os mando a todos un fuerte abrazo. Saludo.